Ok. Ya estamos, licenciada, ya estamos. La carta merece todo el tiempo del mundo para la reflexión, para el estudio, para leerla. Es de las cartas de Pablo la carta que tiene una madurez no solo teológica, humana de Pablo, donde desarrolla con mucho más intensidad los temas que en forma muy pequeña trabajó en la carta a los Gálatas. Entonces, es una carta que merece. La carta a los Corintios y la carta a los Romanos son cartas muy importantes, pero las Corintios, mucho de lo que ahí dice se sintetiza en la carta a los Romanos. O sea que básicamente la carta a los Romanos es como una sintetización de la profundidad de lo que es la fe. Entonces yo les exhorto, si no la han leído, porque es una de las más largas, que la lean con comentarios de pie de página y ustedes van a entender entonces qué es exactamente el cristianismo. Aquí es donde se desarrolla ese tema y por eso es que yo quise terminarla con ella para que luego, si podemos la otra semana, pues ya discutamos si hay algún comentario o en los trabajos que ustedes van a hacer. Ok. Entonces, ¿cuáles fueron los orígenes de la comunidad cristiana? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que cuando Marcos escribe a la comunidad de Roma, vean ustedes, aquí ustedes ya tienen un enlace. ¿Cómo surgió ese evangelio? Sí se fijan lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Ya la comunidad está formada y entonces nosotros tenemos que ver los orígenes para entender el evangelio de Marcos, que es un evangelio esquemático. Entonces dice que probablemente judíos o prosélitos es que ya no, que se habían ido de Palestina, ¿verdad? Que estuvieron en Pentecostés, llevaron el evangelio a Roma. Se recuerdan que dijimos que en las misiones que tenía Pablo, resulta que los lugares donde él se ubicaba para predicar, primero era la sinagoga, pero buscaba lugares que eran muy concurridos. Eso se va a presentar, por ejemplo, cuando los evangelios van a presentar el mensaje de Jesús en Cafarnaúm. ¿Qué era Cafarnaúm? Era un lugar donde había una gran variedad de intercambio comercial, por lo tanto la gente iba, venía y hubo mucha gente, y el evangelio lo va a decir, cananeos, romanos, que oyen el mensaje, les impresiona, o sea, aunque está en Palestina, ¿verdad? Pero el Evangelio de Marcos es escrito para la comunidad cristiana de Roma. Ojo con eso. Es un evangelio esquemático y aquí tenemos los orígenes de esa comunidad. Entonces dice Eusebio, que es un historiador cristiano de los siglos 3 y 4 después de Cristo, miren hasta dónde nos estamos yendo, siglos después de las cartas de Pablo, que Pedro evangelizó Roma en tiempos del emperador Claudio, o sea, en el año 42. Vean ustedes que si Jesús muere en el año 33, pues el año 42 es 9 años, ¿verdad? De diferencia. Si ustedes fueron a misa el domingo, ustedes se dieron cuenta que Santiago, el hijo de Zebedeo, muere, es el primero en morir, ¿verdad? Es el primero en morir, si pusieron atención a la lectura de Hechos de los Apóstoles, es el primero en morir y muere más o menos en este periodo, ¿verdad? Con Claudio. Y entonces, cuando la mamá le pide a Jesús que sus hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda, la pregunta de Jesús es, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestan que seguramente sí lo van a vivir. Y nos damos cuenta que Santiago sí lo vive, ¿verdad? Porque es decir,
el martirio es el testimonio que se da con la vida de lo que yo creo, hasta la última consecuencia. Entonces, en este tiempo, año 42, más o menos el año en que muere Santiago. Si ustedes pusieron atención en la lectura de ayer domingo, ¿verdad? Porque nosotros somos Santiago de Guatemala, ¿verdad? Entonces es el patrono de Guatemala y fue el primer apóstol que murió en este año, en estos periodos. Entonces, dice que Pedro estuvo también en esa época por ahí y tuvo que salir de Roma a causa de un edicto imperial que expulsaba a los judíos de Roma. Tal vez por eso estaba en Jerusalén para el concilio del 49. O sea, aquí está ubicando que el concilio de Jerusalén fue en el año 49. Ojo con esa cronología porque es para que ustedes vayan ubicando cómo se van desarrollando las comunidades. Y oigan, otra cosa, cómo ya el culto, la Eucaristía ya es una celebración, aunque no haya ningún evangelio escrito. ¿Se fijan? Eso es fantástico que lo entendamos y que veamos que eso no se lo sacaron de la manga, sino esa es una práctica que se empezó a hacer desde el principio y que se corría peligro de vida, por eso ellos se iban a hacer esas celebraciones en catacumbas, o sea, en cementerios subterráneos, para que se den cuenta que hoy lo hacemos con una frivolidad y con un aburrimiento que para qué les cuento. Cuando había ya visitado San Pablo, ¿cuándo había ya visitado San Pablo a los romanos? Es una pregunta. Pues aún no los había visitado en Roma cuando les escribe la carta, la más importante de sus epístolas. ¿Se fijan? Por eso la dejamos de último, para darle toda la importancia que tiene esa carta. Pablo siente que ha llegado el momento, el Kairos. Kairos es un momento de gracia, un momento único en la historia. La encarnación es el Kairos para nosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo siente que ha llegado ese momento de exponer y formular de forma más elaborada y completa. Vean de dónde va a salir después los evangelios, ¿verdad? El evangelio de Cristo a los gentiles y a los judíos. Ojo con esto, porque de esta carta, ya se los dije, Marcos, ¿qué va a decir? La tradición va a decir que Marcos era apóstol de Pedro. Sin embargo, ustedes vean aquí de dónde va saliendo todo ese evangelio y esa comunidad. Entonces, mira hacia el futuro, cuando Roma, capital del imperio, será eje y centro del cristianismo. Fíjense, es toda una mirada hacia adelante, ¿verdad? Porque en ese momento, pues Roma está en contra de los cristianos. En ese momento está matando a todos los cristianos. Ya les cuento que Santiago murió en esta época, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él puede ver o cómo puede intuir que de alguna manera Roma va a ser después, pues, cuna del cristianismo? ¿Cómo entender? Y eso también es importante entenderlo porque como de Palestina, luego todo el evangelio se va a la parte de Europa, ¿verdad? Y ahí se va, pues, acrecentando, desarrollando y ya formulando como una religión estatal, o sea, del Estado, cuando Constantino se convierte al cristianismo, 300 años después, ¿verdad? La importancia que tiene esta epístola es la más importante de sus cartas. Es la cumbre de su pensamiento teológico. Quiere decir que las primeras cartas, no es que las primeras cartas no fueran importantes, tenían desarrollado, pero como todo en la vida, es un proceso que se madura, un proceso que se va madurando en la propia vivencia, en las propias circunstancias. Cuando la gente dice una fe probada, quiere decir que cada circunstancia yo he tenido que elegir a dónde respondo,
¿verdad? A eso se refiere, que es una fe probada, porque yo tengo que elegir si realmente es a Dios a quien yo quiero agradar o si es a las personas, ¿verdad? Siempre voy a tener un momento de elección y ese va a ser un momento de discernimiento, ¿verdad? Aquí Pablo presenta de manera amplia lo esencial de todos los mensajes de sus cartas. Fue de gran importancia durante 2 tiempos. El siglo V, cuando hubo tantas herejías, sobre todo la pelagiana, donde nosotros nos podemos salvar sin la gracia. Por eso les decía que esta carta la dejé de último, porque el tema de la gracia es básico que lo entendamos. Y si no lo terminamos de entender hoy, pues todavía tenemos la próxima clase para captar que el tema de la gracia va íntimamente unida con el tema del pecado. Porque ahí es donde Pablo va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí es donde ustedes van a entender cuando Jesús dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los que están, por los pecadores, ¿verdad? Porque es esa gracia la que va a transformar, no es nuestros méritos, no es porque rezo rosarios, voy a misa, no, es la gracia la que nos mueve. Por eso en la Eucaristía nosotros decimos, por Él somos, vivimos y existimos, nos movemos y existimos. O sea, nosotros estamos inmersos en una realidad salvadora que es la que Jesús nos da. Entonces, cuando las herejías, por ejemplo, esta herejía que es muy actual, porque la gente dice hoy con mucha facilidad, bueno, yo no tengo pecados, ¿para qué me voy a confesar? Yo no mato a nadie, no le robo a nadie. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, no necesita la gracia. Pues qué pena, ¿verdad? Porque se está perdiendo lo más importante del cristianismo. Y luego en el siglo XVI, cuando está el tema protestante. ¿Cuál es ese tema protestante? La fe es la que te salva. Ajá, pero también las obras, ¿no? Entonces ahí hay un cisma muy, muy fuerte que existe hasta el día de hoy en el movimiento, en estos movimientos cristianos que no son católicos, donde si usted confiesa con la boca y acepta con el corazón, usted está salvo. O sea, solo es así de fácil. Es fácil decirlo, pero vivirlo es un combate espiritual muy fuerte. ¿Cuándo se escribió la carta? Y la fecha. Pues después de salir de Éfeso pasa a Macedonia. Llega finalmente a Corinto, donde pasa el invierno del año 57-58. Escribe la carta a los romanos en la primavera del 58, o sea, a principios del año, ¿verdad? 58. ¿Cuál es el motivo de la carta? Pues le escribe a los romanos con el fin de preparar su llegada. O sea, está preparando que él va a llegar ahí, ¿verdad? Entonces escribe antes de llegar. Es una comunidad que él no fundó, ya existía. Ojo con eso también, porque ¿qué quiere decir? Que Pablo fue a la parte de Asia y a la parte baja de Europa, Grecia y todo eso, pero el Evangelio ya se había ido para Europa por otros lados, ¿verdad? Ya tenemos a Santiago. Si Santiago muere en el año 42, entre esos años, ya había ido a España. Cuando se celebra el tema de la Virgen del Pilar, la Virgen no se había muerto. ¿Sí se fijan en toda esa cronología? Todo eso forma parte del estudio, abrir la mente para que ustedes se den cuenta que lo cronológico es sumamente importante para entender el mensaje. O sea, Pablo escribe a los romanos preparando su llegada, puesto que esa no es una comunidad que él fundó. Fíjense que todas las otras cartas son de comunidades que él había fundado. Esta no, porque él no había viajado para esa área. Y se recuerdan que en Hechos de los Apóstoles vimos por qué fue a Roma. Porque quiso ser juzgado como romano.
o sea, estaba preso. ¿Sí se fijan? Este es una especie de examen de todo lo que hemos visto, porque está aquí sintetizado todo, ¿verdad? Entonces, esa comunidad no la fundó él, pero la fe era celebrada, imagínense, Roma, pues era el centro en ese momento, ¿verdad? Y por eso todas las iglesias saludan a la iglesia de Roma porque estaba en la capital de las capitales. Fija, ¿cómo estaba compuesta esa comunidad romana? Pues judeo-cristianos. Esto también les va a servir para que ustedes entiendan el Evangelio de Marcos, para que ustedes entiendan por qué hubo necesidad de escribir un evangelio dirigido a los romanos, ¿verdad? A una comunidad formada por judíos que se habían convertido al cristianismo y por paganos que se habían convertido al cristianismo, ¿verdad? O sea, era una comunidad, no era una comunidad homogénea, sino era una comunidad pues con bastantes excesos, si ustedes quieren ver así. Ustedes se van a dar cuenta cómo vivían los romanos, con los excesos que vivían, ¿verdad? Entonces los judeocristianos seguían practicando la circuncisión y observaban la ley de Moisés, y los paganos pues tenían una educación y orientación judeo-cristiana moderada, o sea, no seguían tanto las leyes ni en relación a los alimentos, que ese va a ser el tema que se va a desarrollar, vimos nosotros, en el Concilio de Jerusalén. ¿Se recuerdan? Qué era que podían comer, cómo podían actuar, y lo que dice Pablo es, bueno, no solo Pablo, también Pedro, ¿verdad? Pero más Pablo en sus cartas, pues que si ya tienen la libertad de pueden comer cualquier cosa, pero que si eso va a escandalizar a alguien que no tiene todavía esa madurez cristiana, que por respeto o por amor a ese que no comprende las cosas de esa manera, pues que se abstenga, ¿verdad? O sea, el tema del amor, del respeto hacia las sensibilidades de otras personas. ¿Qué pasó entonces? Cuando el emperador Claudio murió, los judeocristianos regresaron a Roma y se encontraron con una iglesia nacida de los gentiles, a la que trataron de imponer los preceptos judíos. ¿Cuáles eran los preceptos judíos? La ley de Moisés, ¿verdad? La circuncisión también, ¿verdad? Me imagino. La circuncisión, el tema de los alimentos. Y Pablo se enteró de ese problema y quiso preparar su visita y comunicarles su evangelio, o sea, su buena noticia. ¿Cuál era la finalidad? Había una amenaza. Siempre, vean que estamos hablando de muy al principio de las comunidades. Y ya vemos desde ese principio amenazas a la comunidad. Por lo tanto, quien hoy se asusta porque hay amenazas de otros que piensan de aquí, que los alemanes piensan por allá, que los obispos no sé qué, bueno, eso ha pasado desde el primer momento, incluso desde el mensaje de Jesús. No todo el mundo estuvo de acuerdo con el mensaje de Jesús, sino porque lo mataron, ¿verdad? Entonces, no es algo que nos tiene que hacer jalarnos del pelo y cómo va la iglesia. Estamos mal, pero nunca estamos perfectamente bien. Siempre hemos estado en esas situaciones, amenazados y a veces las amenazas han venido desde adentro, ¿verdad? No necesariamente desde afuera. Entonces, habían diferencias, o sea, disensiones profundas entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Claro, eran culturas diferentes, tenían forma de entender diferente, ¿verdad? Y entonces algunos se inclinan hasta despreciar el país, ¿verdad?, de Israel. Y Pablo les escribe para afirmar la necesidad absoluta y universal de la fe para la salvación. O sea, el tema de los evangelios, el tema de quién es Jesús de Nazaret, es un tema soteriológico. La soteriología es la base de la cristología.
es la que va a dar las respuestas de por qué Jesús nace, por qué Jesús muere, y todo el tema es salvar a la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros hemos pensado que la salvación es para que cuide a mi hijo, que no sé qué, para que cuide a mi nieta de no sé qué, o que cuide a mi marido de... No es que él sea el cuidador, es la salvación de la humanidad entera. Es decir, nuestro trabajo es un trabajo para que los demás conozcan la verdad, dice el Evangelio, y la verdad los haga libres. ¿Verdad? Y que con esa libertad que dice el Benedictus, libres de temor y arrancados de las manos de los enemigos, les sirvamos con fidelidad todos los días de nuestra vida. O sea, es para servir, para corresponder a Dios, pero para eso tenemos que estar libres, no tenemos que tener cepo de ningún tipo. Y ese tema, ya si somos libres, pues ya estamos salvos, salvados, porque no tenemos aferraciones, ¿verdad? Entonces es urgente la caridad mutua, no los pleitos, las rencillas, las divisiones, sino que hay una especie de tolerancia, pero todo con equilibrio. Miren, el cristianismo es como surfear. Si ustedes han visto cómo se surfea, es un equilibrio entre olas que vienen, cómo se agarran por abajo, otras por arriba. O sea, el cristiano va así ante las circunstancias. Siempre va a tener la ayuda del Espíritu para saber cómo entrar en cada circunstancia y cómo poder avanzar e ir dentro de la ola, por encima de la ola, por abajo de la ola. Todo eso es un ejemplo, ¿verdad? Pablo quiere prevenir a los romanos del peligro de los judaizantes y evitar lo que pasó en Gálatas o en Galacia y en Corinto. Por eso digo, esta carta tiene toda la riqueza de todas las demás cartas, porque él ya ha tenido la experiencia de los problemas en las comunidades y ha visto cuáles son las reacciones. Él ha desarrollado ya un criterio, una teología, y eso es lo que él va a transmitir. En esta carta no se encuentra un tema, un tono polémico, o sea, no se trata de estar, pues, como, ¿qué dijera yo? Como retando en las conversaciones contra los adversarios, tampoco un estilo apologético, o sea, de defensa de la fe, sino que a través de toda la carta reina un tono de serenidad y de tranquilidad. O sea, cómo se vive, cómo es ser cristiano. La carta no está escrita por necesidades concretas. Oiga eso, todas las cartas de Pablo que vimos fueron escritas por un problema de la comunidad. ¿Se recuerdan? Él había fundado la comunidad, se había ido, después le llegaban comentarios, él escribía la carta, la mandaba con el que le había dado la información. Ya se acuerdan ustedes que esa carta se tardaba varios días o meses en llegar, pero había una problemática que es la que él toca, ¿verdad? Es decir, había fundado la comunidad, había dado el querigma, se había formado la comunidad, pero ahora la comunidad necesitaba la catequesis, o sea, la formación. Entonces él así va a utilizar la carta como una catequesis y también como una parenesis, o sea, una exhortación. Los exhorta, los forma, pero esta carta no tiene ese tema, no tiene esas necesidades ni ese problema. Más bien por las circunstancias personales de Pablo. O sea, Pablo va a ir ahí, él ya sabe que va a ir, pero va a ir, ¿por qué? Ya lo vimos, porque él quiere ser juzgado por el César como romano, ¿verdad? Entonces son sus circunstancias, pero acuérdense que hay una tendencia de Pablo, que Pablo aprovecha todas las circunstancias adversas o no. ¿Para qué? Para anunciar a Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso, él aprovecha esta circunstancia.
Pablo está en el momento cumbre de su vida, pues una madurez humana, y ya el mensaje de Jesús, aquel encuentro que él tuvo en su momento, ha llegado a una profunda madurez, a una profunda comprensión, reflexión acerca de los misterios, del misterio de la elección. ¿Por qué? Porque él fue elegido, y no fue elegido precisamente por méritos. Por ahí es donde va a salir el tema tan importante de la gracia, que forma parte de la reflexión de Pablo. O sea, el tratado de la gracia tiene que ver con un hecho muy personal de Pablo. Pablo va a decir en sus cartas que él es como un aborto. ¿Qué es un aborto? Algo que no tiene vida, algo que ya está muerto, ¿o no? Entonces va a decir, y se me pareció a mí que soy como un aborto. ¿Qué quiere decir eso? Que él no tenía mérito alguno de tener ese encuentro personal con Jesús y de ser elegido por Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que todo eso fue por gracia, o sea, por don. La gracia es el don, es el regalo. Él fue llamado a la fe en Jesús por un acto de amor de Jesús, no por méritos de Pablo. Él está consciente de quién era él. ¿Sí me comprenden? Él está consciente de su condición pecadora, absoluta, aunque lo haya hecho con un buen sentido, digamos, pues, porque él estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, a los cristianos, como una especie ¿de qué? Como que fuera sectas que estaban corrompiendo el judaísmo, ¿verdad? Como que eran, ¿cómo se llama? Cuando hay un montón de animales, ¿cómo se llama? ¿Es una qué? Pues tenemos un montón de cucarachas, un montón de ratas, ¿cómo se llama eso? Una plaga, es una plaga, una peste. Así perseguía a los cristianos, como que eran una plaga. Los quería exterminar a todos y llevaba una carta cuando fue él llevaba esa carta para poder exterminar a todos, ¿verdad? Entonces, eso no se le olvida. Él se da cuenta en su reflexión que tanto su elección como apóstol, el llamado a la fe y el encuentro con Jesús, es todo un acto de gracia, de amor, de parte de Dios. Él no tiene ni un mérito, ni uno, ni así de chiquito. Entonces, por favor, tomen nota. El tema de la gracia va totalmente ligado al pecado. Por eso va a decir él, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque se lo está diciendo él mismo. Se me pareció a mí que soy como un aborto, o sea, que decir, estoy tan pecador, estoy ya muerto pues en el pecado, muerto totalmente en mi pecado. Pero la misericordia de Dios fue más grande que su pecado. Por eso cuando dice el Evangelio que el pecado que no va a ser perdonado por el Espíritu, ¿cuál es? El de imaginar o pensar que mi pecado es más grande que el amor de Dios y que Dios no me lo puede perdonar. Ese es el pecado más grande que puede haber. Entonces, el Espíritu Santo ha iluminado constantemente su entendimiento, pero desde su propia experiencia de vida, para comprender más y más el misterio de Dios en Cristo Jesús en su vida personal. Miren, yo espero que después de que ustedes comprendan esta carta y si se animan a leerla con notas de pie de página, ustedes se den cuenta de verdaderamente lo agradecidos que siempre, aunque estemos en circunstancias difíciles, no es que debamos, es lo que corresponde, agradecer a Dios su infinita fidelidad, paciencia, ternura, amor, etcétera, etcétera, que tiene con todos nosotros pecadores. Vea que cuando nosotros rezamos el Ave María decimos, ruega por nosotros pecadores. O sea que eso que está claro, ¿verdad? Que ese es el sentido. Entonces, finalmente, aprovechando la calma del invierno, ordena sus pensamientos
redacta esta magna, miren ustedes, la magna epístola, la carta a los romanos. Tenemos 9 minutos ahí. Bueno, ahora esta carta tiene aspecto teológico. De hecho, es la teología más desarrollada de todas las cartas de Pablo. Y se divide en 2 partes. Una parte es la dogmática, donde se habla de la justificación, y el tema de la justificación es un tema de la gracia, y el tema moral, que era lo que hablábamos anteriormente. No hay una separación. Es decir, si yo entiendo esta parte primera, la consecuencia es que yo voy a esforzarme por mantener o tener ese combate contra mis debilidades, tendencias, limitaciones, puesto que la moral es una consecuencia que se deriva de la vida de la justificación. Es decir, si Dios me ha justificado a mí, ¿qué es justificado? Quiere decir que Jesús, delante del Padre, por ese tema amoroso, de entrega, de obediencia por mí, resulta que Él no solo me ha perdonado mágicamente, sino, como quien dice, ha dado razones a Dios para que me siga amando más y me siga justificando todo lo mal que yo hago, como lo que Jesús hace en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es justificar, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa justificación Él la hace perennemente delante del Padre, día y noche. Si han leído la carta a los Hebreos, que no es una carta y que no le pertenece a Pablo, por eso no la tenemos aquí en el Corpus Paulino, si ustedes se dan cuenta, ahí dice que Jesús cuando sube al seno del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros día y noche, de generación en generación. Si lo creyéramos, ¿verdad? Si lo creyéramos, viviríamos con un poquito más de tranquilidad. Entonces viene ya el tema, bueno, disculpe, ¿qué es justificación? Ok. Esto nos quedamos, por favor me recuerden, yo lo apunto siempre, pero después se me pierde. 340, porque les voy a hacer un paréntesis. Nos quedamos en la lámina 340. Pero la justificación es una cosa así. Acuérdense que la predicación de Juan el Bautista es que la ira de Dios ya se llegó a su máximo punto, y que ya el hacha está puesta para cortar todo árbol que no dé frutos. ¿Se recuerdan? Esa es la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Y en eso aparece Jesús, ahí, entre los pecadores, ¿verdad? Para bautizarse por Juan. Y la predicación de Jesús no es esa, ¿verdad? Sino que justamente va con los pecadores para decirle, Dios los ama, Dios no los ha olvidado, el Padre es bueno, el Padre los ama profundamente, no es cierto que los tenga castigados, no es cierto que sus enfermedades, sus limitaciones económicas es por castigo, no es cierto eso. Y entonces Jesús viene a decir todo eso, ¿verdad? Y viene a mostrar su anuncio es un anuncio de amor. Y entonces, por hacer eso, por anunciar eso, que no le convenía a las estructuras religiosas, políticas, económicas de los judíos y más de los judíos que de los romanos, pues entonces lo quieren matar. Ustedes van a ver en el Evangelio de Marcos que desde el primer capítulo ya lo quieren matar, desde el primer capítulo. Entonces, en la muerte de Jesús, que es cuando nosotros tenemos que vence el mal, pues ¿por qué? Porque de alguna manera Él absorbe todo el mal, es como que si Él se tragara todo el COVID, se lo tragara y el COVID lo destruye absolutamente. Es igual, Él se traga todo el mal de la humanidad y lo destruye, ¿verdad? Tiene la suerte de un pecador, muere ahí desnudo junto con pecadores, que son los 2 ladrones, fuera del país, de la ciudad, y entonces muere. Ok. Pero
el tema de la resurrección es el que da el sello a la justificación, porque quiere decir que esa es la aceptación del Padre, no solamente de su entrega amorosa, sino de la justificación de nuestros pecados. O sea, Él nos justifica. Él asumió las consecuencias de todos nuestros actos negativos o malos o pecadores, como usted quiera ver. Él los asume. Y al asumirnos, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro justificador. Entonces, el tema de la justificación es esa, que por sus llagas hemos sido sanados. O sea, estamos sanos, estamos libres. Y por eso muchas de las cartas de Pablo va a decir, bueno, pues si ya no son esclavos, ya son libres, ¿por qué quieren permanecer nuevamente en la esclavitud? ¿Por qué quieren estar otra vez? ¿Por qué quieren regresar otra vez a la antigua condición que tenían? Entonces, ese va a ser el tema. Entonces, nos quedan solo 3 minutitos. No sé si tienen preguntas, dudas. ¿No? Ok, si tienen un tiempo, en esta semana les sugiero que lean Hebreos y les sugiero que lean la carta a los romanos. Si no pueden leer las dos cosas, pues lean solo la carta a los romanos y cuando tengan algún tiempo lean Hebreos. Y se van a dar cuenta que las dos se complementan de una manera muy buena para entender realmente qué es lo que hace Jesús con nosotros. Él no es un bombero que nos viene a salvar de cada error que cometemos, no. Él salva nuestra historia. Él nos reconcilia con el Padre. Nosotros podemos tener esa relación con el Padre gracias a Jesús, gracias a su justificación que fue sin mérito personal de nadie. Simplemente fue por amor, fue un acto de amor sublime, el de la encarnación y de la redención. Piénsenlo un poco y la otra semana, que es el último día, pues entonces ya ustedes me dirán que lograron captar, que siempre yo pues vamos a terminarlo, nos quedan como 5 o 6 láminas más, pero esos son los temas, pecado, gracia y justificación, totalmente ligados los tres. ¿Estamos bien? Sí, Betsy, muy bien. Bueno, pues entonces, no sé si tienen alguna duda o algo. No, vamos a leer Hebreos también. cartas. La carta a los romanos, la epístola a los romanos. La epístola a los romanos y después la de los hechos. No, hechos no. Hebreos. Perdón, hebreos. Si pueden, Hebreos. solamente Hebreos, si pueden para que ustedes vayan entendiendo. Sí. Okay. Muy bien. Entonces, que gracias, pasen perdón. noche y que descansen. Muchísimas gracias. Gracias, Betsy. Buenas noches. Gracias, Betsy. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches, Gracias, que feliz noche. descansen. Igualmente. Gracias.